al doctor y ya arrancamos. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas presentes. En nombre de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia del Chaco, agradecemos profundamente al profesor doctor Néstor Pedro Sagüez que haya aceptado generosamente la propuesta de dialogar con nosotros sobre el proyecto de reforma de la Constitución de la provincia del Chaco que presentara el Poder Ejecutivo. Para nosotros es de suma importancia su opinión en esta materia y es un honor contar con tan prestigioso catedrático, quien a través de sus libros y múltiples trabajos doctrinarios ha dejado profundas huellas en nuestro aprendizaje, sobre todo del derecho constitucional y procesal constitucional. Y sin lugar a dudas, las investigaciones del doctor Sagüez han sido fuente y son fuente obligatoria y permanente de muchísimas decisiones jurisdiccionales en esta provincia por la profundidad de sus conocimientos. Sencillamente reitero nuestro especial agradecimiento por su predisposición. Dejo abiertas las puertas de nuestra humilde casa para cuando guste y le doy la palabra a la doctora Araujo para que haga la presentación formal. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Diego. Bueno, no es necesario que yo les cuente quién es el doctor Sagüez, todo el auditorio lo conoce. Sin embargo, tengo el honor y el placer de poder leer su currículum abreviado. El doctor Néstor Pedro Sagüez, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Bien. Es abogado, primer egresado de la ciudad de Rosario, recibido en la Escuela de Derecho, hoy Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Es doctor en Derecho por la Universidad de Madrid y por la Universidad Nacional del Litoral Argentina. Cuenta asimismo con 13 doctorados universitarios honoris causa y 15 profesorados honorarios. Se desempeña como profesor titular emérito en la Universidad de Buenos Aires, profesor titular en la Universidad Católica Argentina, sede Rosario, y profesor de posgrado de la Universidad Panamericana de Ciudad de México y la Universidad Austral de Buenos Aires. Es profesor invitado en los cursos de posgrado en las universidades de Pisa, Bolonia, Castilla-La Mancha y Cádiz. Ha publicado una treintena de libros en Derecho Político Constitucional y Procesal Constitucional. Se desempeña como presidente del Centro Argentino de Derecho Procesal Constitucional y es presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Es académico nacional en Ciencias Morales y Políticas y en Derecho y Ciencias Sociales. Obtuvo en 2 oportunidades el Premio CONEX en Derecho Constitucional. Ha sido condecorado con la Medalla de Honor por el Tribunal Constitucional del Perú y recibido la condecoración en primera clase del Colegio de Abogados de Caracas. Recientemente, el Tribunal Constitucional de Bolivia le realizó un reconocimiento institucional al mérito académico por su aporte al derecho procesal constitucional. Se desempeñó durante 45 años en el Poder Judicial de Santa Fe, donde fue presidente de las cámaras de apelación del trabajo y en lo civil y comercial, y fiscal ante esos tribunales y la Cámara en lo penal. La legislatura de la provincia de Santa Fe lo declaró ciudadano distinguido, como es ciudadano destacado en Derecho por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y la Municipalidad de Rosario. Bueno, doctor, reitero el agradecimiento por aceptar su participación y compartir una hermosa charla, una hermosa tarde de capacitación con los asociados y asociadas de la provincia del Chaco, y le doy la palabra. De igual manera, antes de que comience su exposición, les quiero comentar a todos los participantes que para una mejor organización tengan sus micrófonos silenciados y una vez que finalice la exposición del doctor Sagüez, podamos tener un espacio para las preguntas. Y quien quiera puede, a través del chat de la plataforma Zoom, poder hacer las preguntas o pedir la palabra. Y en ese orden vamos a leer las preguntas. Tiene la palabra, doctor. Muy buenas tardes. También muy buenas tardes. Es un placer estar nuevamente en contacto con ustedes, es decir, con colegas del Poder Judicial, en este caso de la provincia del Chaco. Me liga a esta provincia una situación muy particular porque hace pues 30 y pico de años atrás, 42 años atrás, 10 más, 10 menos, ahora parece no tener importancia, tuve el honor de dar la conferencia inaugural de la Escuela Judicial, del Centro de Estudios Judiciales de la provincia del Chaco,
merced a una invitación que me formularon, por un lado, el doctor Andorno, que había sido presidente del Superior Tribunal, y por otro, la entonces presidenta, la doctora Neida Casavecchia, quien fue sumamente amable y muy hospitalaria, tanto con mi esposa, que me acompañó en ese viaje, como con relación a mi persona. Además, de ese año dicté varias clases en el Instituto de Referencia, en este Centro de Estudios Judiciales, que entiendo ha sido la primera escuela judicial de la República Argentina. Así que, repito, me siento entre amigos, una relación después confirmada con la doctora Lucas durante muchos momentos. En síntesis, estoy muy contento de estar con ustedes. El tema de la reforma de la Constitución Provincial es naturalmente un asunto muy importante porque disciplina algunos rasgos esenciales, en nuestro caso referidos al Poder Judicial de la provincia. Es decir, es una enmienda o una reforma que va a proyectarse no solamente en el momento presente, sino que tiende o tiene una vocación de permanencia, de perdurabilidad superior al que ostenta una ley común. En concreto, en la exposición me voy a referir a una suerte de introducción al poder constituyente provincial. En particular me referiré a algunas limitaciones que tiene todo constituyente provincial, y luego aterrizaré en el tema concreto del Poder Judicial, respondiendo a una serie de interrogantes, de dudas, de preguntas que ya me fueron anticipadas desde hace semanas atrás, a través de una consulta que hice, y que provocó, como digo, una serie de cuestiones, de interrogantes, que con todo placer desarrollaré en esta exposición. Luego, si hubiera algún otro tema pendiente, no considerado, o desearan ustedes una ampliación, pues lo haré también con todo gusto. Bien, estamos hablando de reforma de una constitución provincial, estamos hablando de poder constituyente provincial. Tengamos bien claro que el poder constituyente provincial es un poder que algunos llaman derivado o un poder de segundo grado. ¿Qué quiere decir esto? No es un poder originario, es un poder que emerge de la Constitución Nacional, en nuestro caso. En un Estado federal esto es, por cierto, muy comprensible y es una, digamos así, una exigencia normal de los estados federales que cada provincia cuente con su constitución local. Pero como es un poder constituyente derivado o secundario, es un poder que se encuentra enclaustrado, un poder que se encuentra limitado, condicionado por una serie de normas y en una serie de niveles. Digamos que hay 3 niveles de limitación del poder constituyente provincial. Uno es el nivel propiamente provincial, es decir, las disposiciones en concreto de la Constitución provincial. Luego tenemos las limitaciones o condicionamientos derivados de la Constitución nacional. Y, en tercer término, también en un nivel de suma importancia, las limitaciones provenientes del derecho internacional, de los derechos humanos, que se ha ocupado últimamente con cierta intensidad de cómo pueden los estados y las provincias, o cómo deben regular a su poder judicial. Así que vamos a hacer una breve descripción o una breve observación de estos 3 niveles distintos de limitación de un poder constituyente provincial. Si se infringe cualquiera de ellos, la reforma podría considerarse inválida, inconstitucional o también inconvencional, llegado el caso. Bien, con respecto al ámbito provincial propiamente dicho, la Constitución del Chaco, en sus artículos 207 a 212, establece, digamos así,
el margen de acción y el margen de comportamiento del el poder constituyente reformador. Vamos a decir que en cuanto al contenido de la reforma constitucional provincial, la Constitución es bastante permisiva, en el sentido que, como lo indica su articulado, se puede reformar en todo o en parte. Esto aparentemente motivaría o conduciría a considerar que no hay cláusulas pétreas en la Constitución del Chaco que impongan restricciones en torno a la estructura que se puede otorgar a una reforma constitucional local. Sin embargo, esto no es tan simple, esto nos puede llevar a una serie de preguntas, una serie de interrogantes en torno de si no puede haber cláusulas constitucionales provinciales pétreas, por ejemplo, y tácitas o implícitas. Por ejemplo, la Constitución, la Corte Suprema de la Nación ha edificado o admitido la existencia de cláusulas constitucionales nacionales pétreas implícitas. No obstante que el artículo 30 de la Constitución Federal dice que la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. Y algunas de esas cláusulas han sido, por ejemplo, según la Corte Suprema, en el caso Alit, las emergentes del artículo 1 de la Constitución o las del artículo 33 de la Constitución Nacional. Esto es construcción jurisprudencial, no es texto constitucional, pero no nos olvidemos que la Constitución vale, por un lado, por lo que la Constitución dice, y por otro lado, por lo que su Corte Suprema, como intérprete final, interpreta o entiende que dice la Constitución. Sería interesante ver o estudiar, hacer un estudio más profundo para el caso del Chaco, si su superior tribunal alguna vez ha definido cláusulas pétreas locales, constitucionales locales, como topes para el ejercicio del poder constituyente provincial. Lo que sí, la Constitución provincial tiene un complejo entramado en torno al procedimiento de reforma constitucional. Digo un entramado complejo porque distingue la hipótesis normal de una reforma constitucional de la hipótesis de la reforma de un artículo y sus concordantes en concreto para ello, y establece distintas mayorías, que no es del caso determinar en esta exposición. Lo cierto es que son reglas puntuales que inclusive tratándose de un artículo y por decisión unánime de la Cámara de Diputados, podría ejercitar el propio poder legislativo, supuesto de unanimidad. Estas reglas son importantes porque pueden motivar la declaración de nulidad de una reforma constitucional provincial si se infringieran estas pautas, digamos así, de procedimiento establecidas en el documento constitucional. También la Convención Constituyente tiene los límites que fije la Ley de Convocatoria y Reforma de la Constitución. Es decir, que el poder legislativo en el Chaco en realidad ejerce un verdadero poder preconstituyente, ¿no? En el sentido que puede enmarcar el recinto, el corralito, para utilizar una expresión muy de moda, el corralito de la Convención Constituyente puede estar demarcado por la ley de convocatoria y una actuación en exceso podría generar la declaración de inconstitucionalidad por violación del perímetro de actuación de la Convención Constituyente. Eso sí, tengamos en cuenta que después de la última sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando modifica el criterio de Fait, cuando un tribunal evalúe la constitucionalidad de una reforma constitucional provincial, como en el caso de la Nación, debe manejarse con el principio de deferencia legislativa o deferencia constituyente, es decir, debe partir del supuesto de que lo que concretó la Convención Constituyente fue legítimo, goza de una presunción de constitucionalidad. Ahora bien, algunas otras constituciones provinciales son mucho más exigentes en torno a el contenido de lo que pueda reformar una constitución provincial, pero en el caso del Chaco, como digo, hay
pautas de procedimiento, no muy, son complejas, pero no hay pautas de límites de contenido, salvo que entendamos que hay cláusulas constitucionales implícitas, pétreas, lo que es, desde luego, bastante discutible. Pero vamos a pasar al segundo nivel de restricciones de una reforma constitucional provincial en el Chaco. Estas restricciones pueden ser importantes porque pueden afectar algunos de los puntos de reforma sugeridos precisamente por el proyecto de ley 209-2020 en torno a la materia que estamos enfocando. Nuestra Constitución Nacional advierte que cada provincia dictará para sí una constitución, pero establece varios presupuestos, varios requisitos para su constitucionalidad desde la perspectiva federal, recaudos que debe cumplir esa reforma porque en su defecto podría ser declarada inconstitucional por violar la Constitución federal. En concreto, vamos a recordar algunas de estas fronteras al poder constituyente provincial. En primer lugar, el respeto al sistema representativo republicano. El artículo 5 de la Constitución marca que expresamente las provincias dictan una constitución bajo este paraguas, el paraguas del sistema representativo republicano. Esto significa que deberá respetarse la división de poderes, deberá respetarse el principio de periodicidad en el ejercicio de los cargos públicos, deberá respetarse el sistema de elección popular en general de las autoridades de la provincia, el principio de publicidad, el principio de responsabilidad política. Aquí también quiero comentar algo que está de moda en Argentina, pero que debe tomarse con cierta cautela. Hablo de la propuesta de algunos de realizar en el país o de implementar una democracia deliberativa. La expresión democracia deliberativa tiene, como todas las cosas del derecho y de la política, varias acepciones. Pero cuidado que algunas de las versiones de la democracia deliberativa no coinciden con las pautas de la democracia representativa. Es decir, una versión, digamos, combatiente de una democracia deliberativa podría colisionar con las pautas propias de la democracia representativa que exige el artículo 5 de la Constitución Nacional como recaudo que deben cumplir las provincias. No nos olvidemos que algún caracterizado autor, como Carlos Santiagonino, ha escrito en su libro precisamente sobre la democracia deliberativa, que la democracia deliberativa desconfía de la democracia representativa, la ve casi como un mal necesario y trata de restringirla a su menor volumen posible, pregonando en cambio una democracia deliberativa donde las decisiones políticas son tomadas por los afectados por la norma en cuestión que se dicte. Es decir, la democracia deliberativa está más próxima a la democracia directa que a la democracia representativa. Esto es un planteo doctrinario, es un planteo teórico, constitucional. No lo veo muy conectado con el tema de la reforma en el Poder Judicial, pero no me gustaría dejar de soslayarlo. Ahora bien, aparte del respeto por el régimen representativo republicano, la Constitución Nacional exige, y esto sí ya se conecta más con la reforma en Chaco del Poder Judicial, exige el respeto de las declaraciones, principios y garantías de la Constitución Nacional. Esto es una frase muy importante, repito, declaraciones, principios y garantías. Es decir, que una reforma constitucional provincial no podría alterar las declaraciones, principios y garantías enunciados en la Constitución Nacional. El problema es el siguiente: ¿dónde están enunciados en la Constitución Nacional esos principios, declaraciones y garantías?
Bueno, generalmente hay acuerdo en que esos principios, declaraciones y garantías están exhibidos, están resumidos, están detallados en la primera parte de la Constitución Nacional. Perfecto, bien. Pero el tema es que con referencia al Poder Judicial, la Corte Suprema ha detectado también que hay principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional ubicados en su segunda parte que deben ser atendidos por las provincias y por sus constituciones provinciales, o a lo menos que no deben colisionar estas constituciones provinciales con estos otros declaraciones, principios y garantías que no están en la primera parte, sino en la segunda parte de la Constitución Nacional. Y la pregunta sería, ¿pero cuáles son esos principios, declaraciones y garantías que están en la segunda parte de la Constitución, referidas, por ejemplo, al Poder Judicial? Bueno, uno sería el principio de intangibilidad de las remuneraciones, que está en el artículo 110 de la Constitución Nacional, como regla, como pauta, como directriz genérica. Después podemos entrar a discutir explicitaciones o concreciones puntuales. Pero el principio de intangibilidad de las remuneraciones, después del caso Bonorino Peró, fallado ya décadas atrás, es una regla que rige no solamente en la Constitución Nacional, sino por la Constitución Nacional se trasvasa como un principio o garantía que deben respetar las provincias. Otra pauta que figura en la Constitución Nacional como principio, declaración o garantía y que también se penetra en las constituciones provinciales es el principio de no injerencia del Poder Ejecutivo en las funciones judiciales. Y esto explica, por lo tanto, una significativa limitación a la penetración que puede tener un ejecutivo provincial dentro de la administración de justicia de esa misma provincia. Es curioso también que los artículos 5 y 125 de la Constitución Nacional, referentes a las constituciones provinciales, indiquen que estas constituciones deben asegurar la administración de justicia. Esto es una frase genérica, es una regla no solamente de organización, es una regla que llamaríamos una norma principio, una norma valor, porque está afirmando que las provincias deben estructurar una administración de justicia, pero no cualquier administración de justicia, sino una correcta administración de justicia, una administración de justicia útil, una administración de justicia sana, una administración de justicia legítima. Si una provincia administra u organiza su administración de justicia, pero no lo hace cumpliendo ese espíritu constitucional nacional, estaría infringiendo también la regla federal a la que estamos haciendo referencia. Y esto, por lo tanto, hace que el poder constituyente provincial no sea omnímodo y no pueda regular su administración de justicia como le plazca. Deberá conformar una recta, equitativa, adecuada administración de justicia, lo que implica mucho decir, porque estamos hablando de una, como dije, de una norma principio, de una norma valor, que debe iluminar toda la empresa de reforma de una constitución provincial. Es una regla muy significativa, por ser precisamente un principio o un valor. Ustedes saben que las normas principio, las normas valor, años atrás no tenían una cotización muy fuerte en el mercado constitucionalista, se las consideraba una especie de poesía constitucional o una música de fondo de la Constitución. Pero en particular, después de la difusión de las corrientes neoconstitucionalistas, las normas principios, normas valores son muy significativas, son más importantes que las reglas de organización, que las reglas de planificación, digamos así, de estructuración constitucional.
puesto que son normas rectoras que moldean toda la normatividad constitucional. Entonces, una recta administración de justicia es un principio muy valioso para entender qué puede hacer y qué no puede hacer una convención constituyente provincial. Bueno, el tercer nivel o plano de limitación a los poderes de una convención constituyente provincial, en particular respecto a la administración de justicia, respecto a la función judicial, se encuentra por el derecho internacional de los derechos humanos y en nuestro caso, en particular también por el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana sobre Derechos Humanos y a su interpretación realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes recordarán que de acuerdo al principio del control de convencionalidad, los operadores nacionales, empezando por los jueces, pero también todos los integrantes del Ejecutivo, del Legislativo y de cualquier órgano del Estado, especialmente los vinculados a la Administración de Justicia, enseña la Corte Interamericana, deben tener en cuenta estas directrices convencionales y estas líneas jurisprudenciales sentadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como intérprete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya sea en sentencias, ya sea en opiniones consultivas emitidas por la Corte Interamericana. Bueno, y se ha ocupado el Pacto de San José sobre cómo deben organizarse los tribunales nacionales o provinciales. Bueno, muy poco. O sea, el texto del Pacto de San José no nos trae directrices muy explícitas sobre el asunto, pero sí lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, como digo, su interpretación, según sus propias palabras, obliga a los operadores nacionales de todos los poderes del Estado y naturalmente también a los operadores provinciales, incluyendo a los miembros de una asamblea constituyente que incursione en el tema administración de justicia. ¿Y por qué lo ha hecho la Corte Interamericana? Bueno, la Corte Interamericana lo ha hecho en resguardo, sobre todo, del principio del debido proceso, condensado y explicitado en el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica. Es decir, allí hay una regla fundamental y es que toda persona tiene derecho a un proceso debido, a un proceso correcto, ante un tribunal imparcial e independiente. Es decir, seamos concretos, seamos específicos. Si no hay un tribunal imparcial e independiente, se está infringiendo el Pacto de San José de Costa Rica porque el litigante no tiene acceso a un tribunal convencional, a un tribunal adecuado al pacto, a un tribunal imparcial o independiente. La Corte Interamericana, en una serie de casos, Usón Ramírez, Reverón Trujillo, Pix Barbera, Cambá, etc., ha, digamos así, desplegado este concepto de tribunal o juez imparcial e independiente y ha exigido una serie de precauciones al respecto que van desde instrumentar un adecuado sistema de excusaciones y de recusaciones, pero que trascienden más y van también en cuanto a los regímenes de estabilidad, de permanencia, de ascenso y de remoción de los magistrados judiciales. Todo eso ya está trabajado por la Corte Suprema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y está trabajado no fundamentalmente para beneficio de los jueces, sino que está trabajado para beneficio de los litigantes, para el beneficio del pueblo. Dicho de otra manera, es el pueblo el que tiene derecho a una justicia imparcial e independiente. Además, los jueces, naturalmente, pero en primer término, la gente, los litigantes, el pueblo, la comunidad. Por eso, la Corte Interamericana ha señalado que los sistemas de designación
y de ascenso de los magistrados judiciales deben realizarse mediante procedimientos objetivos que garanticen la adecuada meritación o evaluación de las cualidades y méritos de los aspirantes a ocupar esas plazas judiciales. Eso, insisto, tanto para el ingreso como para el sistema de ascensos. Este sistema de reclutamiento de jueces debe evitar discriminaciones en dos niveles diferentes, tanto discriminaciones que impliquen un beneficio inmerecido, llámese favoritismos, como también mecanismos que excluyan por discriminación a candidatos que podrían merecer ocupar el cargo. En particular, la Corte Interamericana advierte que impedir a quienes no integran el Poder Judicial postularse para estos cargos infringiría las reglas estas de selección adecuada de los nombramientos en la justicia. En cuanto a las remociones judiciales, la Corte Interamericana insiste en que la estabilidad de los magistrados judiciales es una garantía de su independencia, por eso a los nombramientos transitorios, subrogancias, los califica como excepcionales, algo que no debe ser frecuente, que no debe ser la regla. Y en cuanto a la destitución de un juez, debe responder en primer lugar a causas graves, no cualquier razón puede justificar esa exclusión de un juez de su cargo, y con un debido proceso también para el juez en cuestión. Es decir, que el juez debe tener derecho a que se respeten todas las reglas establecidas en el artículo 8 del Pacto de San José en su trámite de acusación, el derecho a la defensa, el derecho a ofrecer pruebas, el derecho a alegar, el derecho a producirlas, etc. Y consecuentemente la violación de esto implicaría una decisión inconvencional contraria al Pacto de San José de Costa Rica. Esto lo ha subrayado la Corte Interamericana, en particular con respecto a las más altas magistraturas, sobre todo cuando esas magistraturas operan, o esos jueces operan como jueces constitucionales. En el caso del Tribunal Constitucional del Perú, por ejemplo, la Corte Interamericana fue muy severa para enjuiciar al Congreso del Perú cuando actuó como órgano de remoción de 3 magistrados del Tribunal Constitucional, imputándoles violaciones elementales a las reglas del debido proceso. Y también le imputó al Tribunal Constitucional del Perú, cuando reexaminó la destitución operada por el Congreso, por no haber realizado un estudio pormenorizado, adecuado y legítimo en torno a la arbitrariedad de esas destituciones. Y en concreto, la Corte Interamericana ordenó reponer en el cargo a esos 3 tribunales, a esos 3 jueces constitucionales que habían sido removidos inconvencionalmente de sus plazas en el Tribunal Constitucional. También lo ha hecho con respecto a magistrados aún transitorios o subrogantes mal destituidos en el caso de, por ejemplo, la República de Venezuela, lo cual provocó graves fricciones que terminaron con la salida de Venezuela del sistema interamericano de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, fue uno de los conflictos más dolorosos para el sistema que nos rige y en el que nosotros como argentinos pertenecemos. Bien, con esto quiero decir entonces que hay 3 miradas sobre la gestión de una convención constituyente. La primera, en realidad vendrían a ser 4 miradas, ¿no? Una es sobre la gestión preconstituyente. A ver, la Cámara de Diputados, la legislatura, cuando convoca, debe cumplimentar ciertos recaudos, porque la ley de convocatoria debe respetar, por ejemplo, las declaraciones y principios y garantías de la Constitución Nacional. Pero tenemos entonces una mirada de la Constitución Nacional sobre la Cámara de Diputados actuando como poder preconstituyente, una mirada de la Constitución provincial sobre
por lo tanto, el temario de la reforma y el desarrollo de la reforma constitucional. Después tenemos una mirada nacional, en el sentido que todo eso debe respetar también el sistema representativo republicano, las declaraciones, principios y garantías de la Constitución Nacional, y debe proporcionar como producto final a una recta administración de justicia. Y finalmente tenemos una mirada internacionalista, en particular en nuestro sistema más próximo a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que podría invalidar una reforma constitucional local que atentase contra las reglas del debido proceso expuestas en el artículo 8 del Pacto de San José, y opuesta a las directrices de la Corte Interamericana, que son muchas, en torno a la imparcialidad y la independencia de los jueces. Esto es como una introducción, digamos, general al tema puntual de las reformas presentadas o promovidas a través del proyecto de ley 204-2020 del Chaco. Y se acercaron entonces una serie de preguntas que la doctora Araujo tuvo la bondad de acercarme, que fueron una especie así de preanotaciones, que voy a referirme sintéticamente a estas preguntas que ya he recibido, dándoles algunas ideas como respuestas a ellas. Hay una pregunta, o hubo una pregunta general, introductoria, en el sentido si existe o no la necesidad por parte del Poder Ejecutivo, al proponer una reforma, o la legislatura provincial al decidirla, de fundar las razones o el propósito de las reformas. Bueno, les diría que es conveniente, es provechoso, que cuando un poder público inicie el proceso constituyente, anticipe o diga para qué y por qué lo plantea la empresa reformista. No obstante, no es una exigencia constitucional, ni provincial, ni federal, ni convencional del derecho internacional de derechos humanos, que no existe un imperativo de que quien proponga la reforma explique por qué la requiere y razone en torno a los fundamentos de la reforma. En el caso de la ley 204 nos encontramos con algunas justificaciones en torno a algunos puntos de reforma. Pero quien propone la reforma, insisto, no está jurídicamente conminado a decir por qué pide o promueve la reforma. Sí está conminado a decir qué quiere que se reforme para cumplir con las condiciones de lo que llamamos el proceso preconstituyente, o sea, la convocatoria realizada por la legislatura. En resumen, es bueno que fundamente la reforma para entender su sentido, para ver cuál es el animus que la inspira, pero no es algo imprescindible. Claro que la Convención Constituyente podría rechazar la iniciativa de reforma en un punto concreto, afirmando que sobre esto el Poder Ejecutivo o la legislatura no ha abonado el porqué de la reforma y por lo tanto no existen razones de peso que justifiquen la enmienda y punto, y se descarte por eso. Bien, una serie de preguntas planteadas por algunos miembros del colegio, ya superada, digamos, esta pregunta introductoria, van al meollo de la reforma, van al contenido, y la primera de ellas es la iniciativa de reducción del desempeño, de la reducción cronológica del desempeño de los miembros del Superior Tribunal de Justicia, que según el proyecto serían seleccionados mediante un tribunal examinador, concurso antecedentes y oposición, ratificación del Consejo de la Magistratura, todo por
un periodo de 5 años. Agrega el proyecto renovable únicamente por otro periodo de igual duración. En cuanto a este tema de la limitación de los mandatos de los tribunales superiores, de los magistrados que ocupan esas plazas, tanto como Corte Suprema como tribunales constitucionales, ofrece en el derecho comparado una variedad de opciones. Es decir, vamos a mencionar telegráficamente los motivos del porqué de la estabilidad transitoria y los motivos del porqué de la estabilidad definitiva o vitalicia. Sobre la designación transitoria hay un argumento que es el de la idoneidad, en el sentido que en algunas comunidades, esto lo he escuchado, no quiero decir a qué república me estoy refiriendo, pero he oído, inclusive por magistrados, que si no hubiera un periodo de nombramiento, muchos jueces tenderían a la molicie, a la costumbre, en fin, a una política cómoda, hedonista en su desempeño, y ese facilismo, por supuesto, no redundaría en una buena administración de justicia. En cambio, si el nombramiento es por un periodo determinado, bueno, tendrían que esforzarse para justificar su renovación. Algunos hacen la referencia a los desempeños en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, que son también por periodos determinados. Bueno, aunque en alguna provincia parece ser que el gobernador dura varias décadas, pero bueno, como regla no es así. Hay otro argumento de tipo político llamado el argumento democrático. Este argumento democrático entiende que los magistrados judiciales deberían estar condicionados a los criterios de la opinión pública y que por lo tanto un juez con estabilidad permanente o vitalicia se emanciparía de esa sumisión a las creencias y valores, obviamente cambiantes, en una comunidad. Entonces, una designación por un periodo concreto facilitaría esto que, llamémoslo así finamente, esta correspondencia que debería haber entre lo que piensa una sociedad y lo que piensa un juez. Inclusive en Argentina se planteó, en momentos en que en muchas provincias, décadas atrás, los nombramientos eran habitualmente por periodos determinados y no vitalicios, se planteó la duda de si eso colisionaba o no con la Constitución Nacional, que establece el régimen de la designación mientras dure su buena conducta. Ya veremos el problema de la edad de los 75 años. Ya vamos a ir a eso. Pero, en principio, en ese momento, algunos autores, como Clodomiro Zavalía o Rafael Bielsa, entendieron que era posible que una provincia instrumentara sin problemas constitucionales federales periodos de designación limitados. Pero otro constitucionalista como González Calderón entendía que la designación permanente era un principio o garantía constitucional nacional obligatorio para las provincias. Del otro lado, en favor de una designación permanente, digamos hasta la jubilación o hasta cierta edad o hasta la renuncia, si quieren, alertaba que el principio de idoneidad requiere que los jueces sean permanentes, no transitorios, puesto que el ejercicio de la función judicial demanda un entrenamiento, una experiencia, una especialización que solamente o casi siempre dan preferentemente los años, y por lo tanto eso aseguraría una mejor calidad en la función judicial. Pero la crítica fundamental a las designaciones periódicas y no permanentes es que esto conduce a una sumisión de los jueces respecto de los órganos de nombramiento. Fíjense ustedes que en el derecho comparado hemos tenido casos de nombramientos por
periodos muy breves, como ha sido, por ejemplo, el caso actual del Tribunal Constitucional del Perú, cuyos jueces duran 5 años, nada más. Es decir, que un juez ingresa, se reasignan causas, comienza a resolver, atiende los primeros casos, y cuando llega a, digamos, a sumarse a un ritmo de rendimiento habitual, su periodo comienza a acortarse y tiene que pensar en la conclusión o en la renovación. Esa renovación de los jueces puede conducir a situaciones de satelización y en casos extremos hasta de sumisión respecto del órgano que lo puede prorrogar en el cargo. Y esto algunas veces en la experiencia del derecho comparado se hace saber por las buenas o por las malas. Es decir, con frecuencia el órgano de renovación, el órgano de repetición del mandato del juez, puede intentar, digamos así, influir en las sentencias que se dicten, o el propio juez, sin que nadie se lo pida, pueda ubicarse en posiciones amigables con respecto a quienes deciden ese nombramiento. Esta doctrina, la que discute los nombramientos transitorios, afirma además que el Poder Judicial, en términos generales, es un poder que nace congénitamente disminuido, no diré discapacitado, pero menguado en su poder político con respecto a los otros poderes del Estado. Es decir, el Poder Judicial no es elegido popularmente, eso hace para muchos que padezca de una suerte de complejo de inferioridad, para otros hasta de un complejo de culpa, y es un poder muchas veces, en algunos ámbitos, designado por los otros poderes políticos, en todo o en parte. Fíjense en el orden federal, como la reforma del 94 instrumentó el régimen de concursos a través del Consejo de la Magistratura, pero el Consejo eleva una terna, que luego el presidente de esa terna elige al que quiera sin tener en cuenta el orden o sin estar obligado por el orden de méritos del candidato en el concurso obtenido. Y por último, el Senado puede manejarse con pautas también muy políticas en torno a si confirma o no al ciudadano propuesto o a la ciudadana propuesta por el Poder Ejecutivo. Todo esto hace que el Poder Judicial padezca de una debilidad institucional, y uno de los procedimientos para robustecerlo prácticamente es o son las designaciones permanentes y no con plazos de designación. A lo más podrían admitirse plazos de designación más largos, por ejemplo, por 12 años o 15 años, una cosa así de, digamos, robustecer a un poder judicial que sale de fábrica con menos caballos de vapor políticos que los que tiene algunos de los otros poderes del Estado. En resumen, las designaciones periódicas o por periodos determinados no están condenadas en el sistema interamericano de derechos humanos, pero sí podrían serlo si los plazos son, insisto, breves, y más aún si esa brevedad origina debilidad, como históricamente ocurre. Tenemos una variable que, digamos así, instaura un sistema permanente atenuado, que es reconocer la estabilidad judicial hasta que el juez se encuentre en condiciones de jubilarse, por ejemplo, o hasta que cumpla determinada edad. El orden federal, artículo 99, inciso 3, 75 años, por ejemplo. Bien, esto tiene cierta explicación relativa. Ustedes saben que en la Comisión Constituyente del año 94, la propuesta de los 75 años surgió a último momento por un planteo inclusive del expresidente Alfonsín, quien se refirió o tomó como
pauta comparativa, el derecho canónico, afirmando que los obispos duraban hasta cumplir esa edad aproximadamente. Además, alguien habló de una suerte de necesidad de renovar mentalmente o culturalmente los cuadros judiciales en función de los cambios, las transformaciones operadas en el ámbito sociológico, en el ámbito fáctico o económico de la sociedad, etc. Una necesidad de remozamiento a lo que se opondrían designaciones eternas o sin límite cronológico. Bien, todos estos sistemas pueden ser razonables, no es violar reglas éticas establecer un tope de edad, aunque hay que disponerlas con cuidado. Por ejemplo, la Corte Suprema Argentina, en el caso Iribarren, referente al artículo 88 de la provincia de Santa Fe, declaró en parte inconstitucional esta norma, puesto que establecía que los jueces duraban hasta los 65 años, siempre que estuvieran en condiciones de jubilarse, pero no establecía la caducidad automática en el cargo, con lo cual todo dependía de un decreto del gobernador que podía permitir que un juez de 65, 68, 70, 75 años siguiese en el cargo, aunque estuviera en condiciones de jubilarse, mientras que otro, que estaba en condiciones de jubilarse, caducaba en su cargo por un decreto del Poder Ejecutivo. Esa discrecionalidad ejecutiva que permitía al gobernador escoger quién queda y quién no queda entre los que están en condiciones de jubilarse y cumplen 65 años, fue reputada por nuestra Corte Suprema como violatoria del principio de división de los poderes. Es decir, que esta regla, las limitaciones etarias, es aconsejable que sean totales, automáticas, si es que se implementan, y aplicables a todos, no con la posibilidad de que algunos mayores de 65 queden, o de 70 o 75, y que otros no queden. El proyecto de ley que estamos considerando en el Chaco, o la norma de convocatoria, la 205, 2020, 209-2020, perdón, establece como también alternativa para integrantes del Ministerio Público y de los jueces de paz la posibilidad de la elección popular de esos miembros. Bueno, el tema de la elección popular de jueces o de sheriffs o de fiscales es un asunto sumamente delicado. Considero indispensable que todo aquel que proponga un régimen de elección popular de algunos de estos funcionarios haya visitado y haya concurrido a los países donde se implementan. He tenido la fortuna de poder transitar por invitación del gobierno norteamericano durante un mes los Estados Unidos recorriendo el funcionamiento del sistema legal. He tenido oportunidad de ver el sistema de elección de jueces en Carolina del Norte, en Texas, y también tengo referencias muy directas por mi hermano en el estado de Florida. Eso por un lado. Por otro lado, he tenido oportunidad de presenciar el proceso de elección de jueces en Bolivia, reservado para los jueces del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia. Bien, las experiencias fueron realmente aleccionadoras y no, por cierto, muy estimulantes ni dignas de imitación. Tenemos varias formas de elegir popularmente a un juez o a un fiscal. Una sería a través de la autopostulación como candidato independiente de alguien. Yo me propongo como juez, yo me propongo como fiscal. Esto obliga a montar un comité de campaña, porque las elecciones no son, digamos así, cosa simple.
hay que prepararse, requiere un aparato publicitario, requiere expertos en comunicación social, requiere dinero para montar esa campaña. Recuerdo las palabras del presidente de la Cámara de Apelaciones en lo civil de Raleigh, Carolina del Norte, cuyo mandato terminaba, y nos comentaba digamos así, lo cruel moralmente que significaba para él, tener que ir a buscar dinero para para solventar su campaña electoral como juez. Advertía con toda naturalidad que nadie da el dinero gratis y que, consecuentemente, esos comités de campaña podían provocar sumisiones o conexiones non santas posteriores. Digamos, esos aportes podrían verse como unos presobornos. Y así, estando en Texas, pude ver en San Antonio un proyecto de ley regulatoria de las donaciones para las campañas de jueces, estableciendo un tope de $15.000 por donante. Dicho en otras palabras, un donante podía darle a un juez $15.000 y eso era una donación. Si le donaba 15.001, era una especie de presoborno. Eso estaba en un proyecto de ley que nos muestra una faceta real del tema de la elección popular de los jueces. Hay otra vía de elección popular de jueces, que es meterlos en una papeleta electoral a través de partidos políticos, como ocurre, por ejemplo, en Florida. En tal caso, normalmente, existe una satelización del juez hacia el partido que lo propuso y que lo llevó al cargo judicial, juez o fiscal o el que fuere. Recuerdo que precisamente visitando la Corte Suprema de Carolina del Norte, que es un bastión, un estado sureño, generalmente de filiación demócrata, del Partido Demócrata, interrogué a los jueces de la Corte Suprema, 5 eran, del Estado, les pregunté cuál era la orientación política de los jueces de la Corte, es decir, cuántos habían sido postulados por el Partido Demócrata y cuántos por el Partido Republicano. El presidente me respondió, bueno, eso es muy fácil, todos hemos sido postulados por el Partido Demócrata. Ah, muy bien, muchas gracias. Mirando hacia atrás, las ecuaciones de poder como han sido históricamente, aproximadamente, ¿qué porcentaje de jueces de extracción republicana hubo y cuántos del Partido Demócrata? Y uno de ellos se rascó así la oreja y dijo, bueno, me parece recordar que alguna vez hubo algún juez republicano en la Corte Suprema. Es decir, lo plantearon como una hipótesis, digamos, muy lejana, muy diversa y remota, no como algo posible. Eso nos da una idea de la cuota de independencia que podía tener políticamente la Corte Suprema en cuestión. Es decir, el panorama electoral es complejo. Encontrándome en Bolivia, pues, iba a recibir un doctorado honoris causa de la Universidad de Charcas, la misma donde estudió Moreno, Monteagudo y otros tantos patriotas. Se imaginan ustedes lo emocionante que era transitar por esos claustros coloniales todavía. Lo cierto es que se celebraban elecciones para elegir jueces del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, entre otros, y el procedimiento era así: uno podía postularse, el Poder Legislativo hacía una preselección de 28 miembros para cubrir 7 cargos, y entonces se llamaba a elecciones. El drama era el siguiente: la gente común, el elector común, ¿cómo elegía? ¿Cómo seleccionaba de entre los 28 aspirantes, los 7 que él debía escoger? Bueno, esto era un verdadero enigma. Muchas veces se votaba por un juez que por una razón u otra era conocido, o no juez, simplemente un político, o que se postulaba por un cargo judicial, o alguien que ejercía la profesión, pero la angustia reflejada en varios reportajes periodísticos era que la gente no conocía el currículum vitae de los 28 aspirantes, y desde luego era un verdadero acto de tortura obligarlos a leer
la hoja de vida de cada uno de estos 28, imagínense ustedes, para un elector común, no quiero hablar de los analfabetos, pero sí personas que a lo mejor no acceden a un periódico por una razón o por otra y que se maneja más bien por flashes televisivos, lo enigmático, lo difícil, lo poco serio que era escoger de esa lista los candidatos que él debía seleccionar. De hecho, muchas veces eso terminaba en insinuaciones, en sugerencias de partidos políticos para decir vote por estos 7 y punto. Con lo cual la elección de los magistrados judiciales se partidizaba. En síntesis, la elección popular de jueces, fiscales o magistrados de cualquier tipo me parece que es muy poco recomendable y, por el contrario, en nuestro país conduciría, entiendo, más drásticamente todavía a una domesticación de la judicatura por parte de los partidos políticos. Bueno, finalmente hay una pregunta, la última que he seleccionado del pliego de posiciones que me envió la doctora Araujo, en torno al Ministerio Público y su erección como órgano extrapoder y su división como órgano bicéfalo en Ministerio Público de la Acusación y Ministerio Público de la Defensa. Bien, la primera pregunta es la siguiente. Eso es el régimen que programa la reforma constitucional del 94 para el orden nacional. No es una regla imperativa para las provincias. Es decir, las provincias pueden implementar al Ministerio Público como órgano extrapoder, bicéfalo o tricéfalo, como lo hace la Constitución de Salvador, por ejemplo. De El Salvador, ¿no? De la República. Pero no es un principio, una declaración o una garantía impuesta coactivamente por la Constitución Nacional a las provincias. Es una, sí, opción perfectamente válida. La segunda pregunta ¿es recomendable o no esta, digamos, emancipación del Ministerio Público del Poder Judicial y su funcionamiento como órgano extrapoder? Bien, debo reconocer que sobre este tema me encuentro comprometido por todas mis propuestas, que desde 1982, después de un congreso del Ministerio Público realizado en Mar del Plata, por invitación del entonces Procurador General de la Nación, el doctor López, Mario Justo López, en un encomiable esfuerzo académico, llegó a la conclusión que sí, teóricamente es, por razones de principio, es razonable que el Ministerio Público no esté inmerso en la estructura del Poder Judicial, dado que, tampoco en la del Poder Ejecutivo, desde luego, dado que su misión puede consistir precisamente en controlar al Poder Judicial, en controlar al Poder Ejecutivo, y por lo tanto, teóricamente es aplaudible la idea de dirigirlo como un cuerpo aparte. Eso en principio, como directriz general. Luego tenemos el caso de las especificaciones concretas o puntuales. Es decir, tenemos las realidades locales que pueden aconsejar esa modulación del Ministerio Público como órgano extrapoder, o que, por el contrario, puedan aconsejar mantenerlo todavía en el ámbito del Poder Judicial. Eso depende en parte de las costumbres, de las creencias, de las valoraciones sociales. Eso depende en parte de, digamos así, la vocación inclusive de los integrantes del Ministerio Público de una provincia de separarse del Poder Judicial o de continuar en él. Eso es una cuestión, y repito, sociológica, donde se trata de criterios, de creencias legítimas en un sentido o en otro. También hay que reconocer que la planificación del Ministerio Público como órgano
extrapoder tiene su riesgo institucional. Uno de sus riesgos es, digamos así, el conflicto o los conflictos que esa autonomía pueda generar respecto de, por ejemplo, el titular del Ministerio Público o de los titulares del Ministerio Público como órgano extrapoder y el Poder Judicial. Pues eso puede llevar a un enfrentamiento si no se lo instrumenta de modo razonable y con una affectio societatis aceptable por parte de estos dos cuerpos, la Judicatura y el Ministerio Público. Es decir, hay reglas de convivencia, hay reglas de cortesía, hay reglas de respeto que deben observarse y que si no se cumplen pueden generar en situaciones conflictivas lindantes con los conflictos de poderes. También cabe advertir que en un Ministerio Público donde su jefe, el Procurador General o Fiscal General, o como se lo llame, al disponer, si dispone de facultades omnímodas en cuanto a dar instrucciones a los miembros de ese Ministerio Público, puede ocurrir que si todo se concentra en ese funcionario, pueda provocar, digamos, un manejo del comportamiento del Ministerio Fiscal no regular en la tramitación de ciertos procesos, especialmente de índole criminal. Es decir, esto es una cuestión muy delicada, muy específica, que debe analizarse con serenidad y con, insisto, prudencia. Teóricamente es la solución, me parece, más correcta. Teóricamente. Prácticamente deberíamos hacer una evaluación global, atendiendo también la opinión de los restantes miembros de la comunidad forense. Por ejemplo, abogados, por ejemplo, los propios jueces, por ejemplo, colegios profesionales, que se pidan. No hay acá un principio de obligatoriedad, no hay una regla divina que nos diga que el Ministerio Público tiene que ser autónomo o que tiene que estar en el Poder Judicial. Es una cuestión de especificación, de implementación, respetando la postura principista o teórica que, insisto, como regla, como planteo genérico, es bueno que el Ministerio Público dividido en dos opere, eso sí, autónomamente. Bueno, con esto he, digamos así, realizado un planteo general y he atendido algunas de las interrogaciones que han tenido la voluntad de acercarme. Y quedaría dispuesto, si prefieren acoplar alguna pregunta más, a atenderla, para lo cual les pido, eso sí, encarecidamente, como favor especial, que modulen claramente y con un buen sistema de audio por las obvias limitaciones que en cuanto a capacidad auditiva tengo, en razón sobre todo de los años pasados. De todas maneras, tengo acá un aparatito que me puede ayudar si es que las dificultades aparecen. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor. Tengo un par de preguntas. Bien. Para el respeto de la garantía de la intangibilidad, ¿considera debe ser competencia de la legislatura o del Superior Tribunal de Justicia establecer las remuneraciones de magistrados y funcionarios judiciales? Bueno, en principio quien establece el presupuesto es el Poder Legislativo. Es decir, esa es una regla cuasi universal y es, aparte, una de las razones históricas, o la razón histórica inicial que justificó los parlamentos. Los parlamentos se reunían básicamente no para indicarle al rey qué debía o no debía hacer en materia de guerras o de paz o de relaciones internacionales, sino qué impuestos debían disponerse, cuáles no, y qué gastos debían realizarse. Entonces, en principio es una tarea del Poder Legislativo. Ahora,
las remuneraciones judiciales tienen que ser dignas. El concepto de dignidad, como sabemos, es muy elástico, es un concepto jurídico indeterminado, inclusive en algún caso que recientemente se ha tratado en la República Argentina, precisamente Alonso de Martina, tenemos como algún juez de la Corte, es un fallo que tiene un problema, que como el de tantas otras sentencias de la Corte, parece no tener un basamento común, mayoritario, firme, sino parece ser más bien una sentencia colectora, donde unos dicen una cosa, otros dicen otra, coinciden en la parte resolutiva, pero no todos coinciden en los fundamentos, lo cual implica desconcierto y lo cual implica que a lo mejor no hay doctrina de la Corte, aunque haya resolución de la Corte al dirimir un conflicto. Bueno, en algún voto, recuerdo, me parece uno del juez Lorenzetti, se habla de una cierta simetría que tiene que haber entre las distintas provincias. Bueno, estamos en un régimen federal. La simetría no es una característica, digamos, habitual en los estados federales. Los estados federales nacen para justamente absorber variedades distintivas en cada estado, pero, claro, hay un piso mínimo. Una cosa es que en una remuneración judicial pueda ser fijada discrecionalmente por la legislatura, y otra cosa es que esa remuneración judicial sea digna, sea apropiada. De hecho, no puede estar desfasada irrazonablemente de procesos inflacionarios. Eso sí, es una doctrina que surge de Bonorino Peró desde hace ya varias décadas. Si hay inflación, si hay deterioro de la moneda, las remuneraciones deben ajustarse razonablemente dentro de ciertos parámetros mínimos. Pero respetados esos parámetros mínimos, existirían diversidad de criterios en torno a lo que es o lo que debe regir en cada jurisdicción. No creo que haya una regla de simetría obligatoria para todos los poderes judiciales provinciales, sí una directriz de dignidad en la remuneración. Perfecto, doctor, muchas gracias. Ahora, por supuesto, si el Poder Legislativo infringe esa regla de dignidad, pues le corresponderá que la Corte, corresponderá que el Poder Judicial, en particular la Corte Suprema o Tribunal Supremo de esa jurisdicción, corrija al legislador. Corregir al legislador en la fijación de una remuneración es delicado, porque el fijar las remuneraciones, insisto, es una competencia tradicional del Congreso, no de la Corte Suprema o del Superior Tribunal de un Estado. Debe ser sumamente cauto. Históricamente eso estaba entrevisto como una cuestión política no justiciable, pero hoy es justiciable. Hoy es justiciable. Si una remuneración, como digo, guarda un desfase exagerado con relación a la inflación habida, ya tenemos abundante jurisprudencia que entiende que el principio de intangibilidad de las remuneraciones, en el sentido que no deben ser disminuidas, incluye el derecho a que sean repotenciadas en función, razonablemente, no robóticamente, no automáticamente, pero sí razonablemente, en función de la inflación habida. Sí, pasemos a la... Bien, la siguiente pregunta. La garantía de inamovilidad en el cargo sin límite de edad establecida antes de la reforma del 94 es abarcativa a un magistrado que ascendió a otro cargo superior luego de esa reforma, o en ese caso se le aplicaría un límite de los 70 años que establece la Constitución del Chaco. Bueno, esto nos lleva al terreno de
los derechos personales o institucionales que puede afectar una reforma constitucional. Este es un punto muy interesante, muy importante, y al mismo tiempo no muy trabajado por la doctrina constitucionalista. La tradición clásica era que a una constitución nueva, pues borrón y cuenta nueva. Con lo cual, una reforma constitucional podría liquidar derechos preexistentes. Vamos a temas políticos. Por ejemplo, una reforma constitucional podría decir el Estado, como ocurrió, italiano, deja de ser monarquía, pasa a ser república, entonces el rey deja de ser rey y toda la familia real deja de ser familia real y los hijos del rey, los príncipes herederos, dejan de ser príncipes herederos y punto. Y eso no da lugar a derecho ni a indemnización alguna. Un paso más se da cuando una reforma constitucional acorta mandatos legislativos, por ejemplo, como ocurrió alguna vez en Tucumán. O sea, usted duraba en su cargo como diputado, estoy diciendo cualquier cosa, 6 años y se le reduce a 4. Y punto. Y a los 4, el día tal, terminó el mandato. ¿Se podría o no se podría hacer eso? Históricamente la respuesta es sí, ha ocurrido. Se entendía eso como una cuestión no justiciable y como una manifestación de la soberanía encarnada en la Convención Constitucional. Luego las cosas se comienzan a ver de otra manera cuando se advierte que la Convención Constituyente no es soberana, está limitada por el derecho. Y también se advierte que el panorama cambia cuando usted pueda tener reglas convencionales del derecho internacional de los derechos humanos que la protejan a usted, un derecho. Por ejemplo, voy a citar un caso extremo, supongamos que una reforma constitucional eliminara, Dios me libre y guarde, los derechos de autor. Dijeran, nadie tiene derechos de autor. Hasta hoy usted cobraba, pero desde hoy se acabaron sus derechos. Sus obras pueden ser reproducidas por cualquiera, sin pagarle a usted un centavo por esa reproducción, por esa difusión. Bueno, en tal caso, usted podría comentar, un momento, el artículo 21 del Pacto de San José me confiere el derecho a la propiedad y me confiere el derecho a no ser privado de ella, sino con indemnización, por lo tanto, una indemnización razonable. Por lo tanto, si me quitan este derecho, me tendrán que indemnizar, porque si no sería confiscación. Entonces, la respuesta sería, si su derecho está tutelado por un derecho humano de fuente internacional, una convención constituyente provincial o nacional no podría cercenarle a usted ese derecho. Pero estamos en un plano no muy claro, no muy definido. Fíjese usted lo que ocurrió en Santa Cruz con el tan sonado caso de Sosa, del doctor Sosa, removido, según él, no legítimamente, de un alto cargo en el Ministerio Público Provincial. El problema es que cuando él obtiene una resolución favorable de la Corte Suprema, el cargo por una reforma constitucional es disuelto. Entonces, él tiene derecho a ser restituido a un cargo que no existe, disuelto, por reforma constitucional. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? La tesis clásica del derecho administrativo le dirá, el funcionario está al servicio de la función, no la función al servicio del funcionario. Y por lo tanto, no es posible, sería una sentencia de cumplimiento imposible. Esa sería una alternativa, que es la que de hecho operó. La otra solución sería decirle, bueno, si una reforma constitucional, que es un acto legítimo del Estado,
le priva a usted a un derecho, no un derecho irrenunciable, no el derecho a la dignidad humana, no el derecho a la integridad física, no el derecho a la honra, no. Si le priva de un contenido, de un derecho patrimonial, entonces podrá ser indemnizado, o debería ser indemnizado, en principio, por el daño sufrido, del mismo modo que si le extirparan o le segmentaran o le quitaran el Estado un terreno, un inmueble, un departamento, por vía de expropiación. En síntesis, la idea, hay que ver situaciones concretas y particularizadas, ¿no? Pero si una reforma constitucional me reduce derechos institucionales que yo gozaba según una reforma anterior, estoy haciendo de adivino, lo más probable es que le diga que si no se trata de un derecho humano fundamental, esa reducción se va a operar teniendo derecho usted, en el mejor de los casos, a una reparación patrimonial por el daño inferido. Pero en lo demás, en lo institucional, si cambia digamos así, la normatividad suprema, la norma nueva debería aplicarse, más allá de, insisto, satisfacciones por reparativas del daño causado. Es un tema muy poco trabajado en el derecho constitucional. En el año 49, en Argentina se dio el caso de la reforma constitucional de ese año que prácticamente declaró sometidos a la necesidad de un nuevo acuerdo legislativo a cargos judiciales existentes en la nación, por ejemplo, o en provincias, y en tales casos esa norma se efectivizó, con los cuales muchos jueces perdieron su estado judicial. Es decir, tenemos experiencias, tenemos nuevos horizontes. Una cosa es 1949, otra cosa es 2020. Pero mantener un derecho a un cargo no es tal vez esgrimible frente a una reforma constitucional. El detalle que comentaron de un juez que es ascendido o de un funcionario, me gustaría verlo con más cuidado y con verbalmente no me pido, porque precisaría verlo con más detalle y tiempo para madurar una respuesta. Gracias, doctor. Le paso la última pregunta. La policía judicial debe tener sustrato constitucional y en ese caso, ¿serviría a los fines de otorgar mayor autonomía al Ministerio Público Fiscal? Que la policía judicial esté o no en la Constitución es una cuestión opinable. No hay una norma divina ni una regla indeformable, rígida, en el sentido que deba estar en el Poder Judicial. Que deba estar en la Constitución. Inclusive tampoco hay una que diga que deba estar en el Poder Judicial. Podría estar en el ámbito del Poder Ejecutivo con una cierta dirección judicial. Pero todo esto es opinable. Cuidado, puede haber en una comunidad razones que justifiquen una alternativa y en otras razones que justifiquen otra alternativa. De tal modo que desde el punto de vista del derecho constitucional no hay un acuerdo en torno al tema que usted me pregunta. Le diría, entra dentro de la discrecionalidad del constituyente si le da o no rango constitucional y dónde la ubica a la policía judicial. Eso es discrecionalidad del constituyente, lo cual no justifica desde luego soluciones arbitrarias. Pero eso es una cuestión contingente, una cuestión dependiente de las realidades de cada medio concreto. No hay
una cláusula constitucional indiscutible que diga que la policía judicial deba estar en la Constitución. No está mal, me parece, tampoco hay ninguna regla que lo condene, cuidado, ¿no? Todo lo contrario. Esto también demuestra que lo que deba o no estar en la Constitución depende de cada comunidad. En la Constitución debe estar lo fundamental. En la Constitución debe estar lo fundamental. Con esto quiero significar que para unas comunidades algo puede ser fundamental y otras no. En Turquía está en la Constitución que el uso del sombrero, del fer rojo, está prohibido. Bueno, ¿por qué está en la Constitución o por qué estuvo en la Constitución? Porque Kemal Atatürk entendió que una manera de modernizar a la vieja Turquía era sacar ese sombrero rojo que significaba, ese cono rojo oscuro que significaba todo un mensaje histórico que debía superarse. En nuestro país, regular el sombrero en la Constitución parece una locura, pero eso depende de cada caso. Pedro el Grande, está bien que no había Constitución con Pedro el Grande en Rusia, pero ordenó sacarse, que los funcionarios de la corte se sacaran sus barbas rizadas, tartáricas, por entender que eso era una muestra de retroceso, de arcaísmo, y que en la nueva Rusia, la que él creaba, la gente debía estar en lo posible en lampiñas o con un discreto bigote y nada más. Es un ejemplo anecdótico, pero real. Hay cosas que en una comunidad se ven como decisivas y en otras no. Si en una comunidad la policía judicial funciona bien, puede el constituyente decir, no me interesa llevar esto a la Constitución, porque no es un problema del que debe ocuparse el constituyente. Si en una comunidad la policía del Ejecutivo se mantiene operativa y está al servicio de los magistrados y colabora y hay buenas ondas entre los dos poderes, a lo mejor dirán, ¿para qué vamos a llevar al Poder Judicial? Si esto anda bien así, dejémoslo así. Pero si en otro país eso no anda bien y la única solución es llevarla a la única solución razonable, es llevar el tema a la Constitución y ubicar la policía judicial como la escuela judicial, sí o no, en la Constitución, pues eso ya justifica el tratamiento constitucional. Está bien que también, vamos a reconocerlo, el derecho constitucional es un derecho pirata. ¿Qué quiero decir? Es un corsario. El derecho constitucional va navegando en el mundo jurídico y dice, este tema para mí es importante, venga, lo llevo a la Constitución. Lo llevo a la Constitución. Mientras que otro poder constituyente en un país paralelo, hermano, fronterizo, no, para mí este tema no me interesa, no lo llevo a la Constitución, lo dejo en manos del legislador ordinario. Y también depende mucho de si usted como constituyente confía o no en el poder legislativo ordinario. Cuando confía, constitucionaliza poco. Cuando desconfía, constitucionaliza mucho. Hasta así ha llegado el caso en la Constitución del Jujuy, por ejemplo, que prohíbe al Poder Legislativo dictar una ley reglamentaria de habeas corpus. Inserta en la Constitución un artículo un poquito largo sobre el habeas corpus y dice, bueno, los jueces se manejan con esto. Y el legislador se calla la boca. Ahí el constituyente confió en sí mismo, primero. Segundo, confió en los jueces. Tercero, no confió en el Poder Legislativo. Pero no lo estoy proponiendo esto como un modelo, simplemente como una muestra de desconfianza constituyente hacia el Poder Legislativo en ese tema. Bueno, doctor, no le queremos robar más el tiempo. La verdad que ha sido una conferencia magistral. Estamos realmente muy satisfechos y gustosos de haberlo tenido participando con todos nosotros, los asociados de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia del Chaco. Y seguramente, si usted nos permite, lo vamos a volver a convocar porque la verdad que sus charlas son muy aleccionadoras. Bueno. Nos vamos enriquecidos, todos los presentes, así que nuevamente de parte de la asociación le agradecemos muchísimo y dejamos abiertas nuestras puertas para cuando guste, cuando la pandemia nos permita, tenerlo acá nuevamente. Así es. Muchísimas gracias, doctor, gracias a todos por estar presentes y bueno,
damos por concluida este evento que ha sido muy bueno para todos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas Muy gracias, amable. doctor. Usted, el doctor Araujo, y todos los directivos del colegio que han tenido la bondad de invitarme. Muy buenas Muchas tardes. gracias. Que tenga buenas tardes. Buenas Igualmente. tardes.